Hola, ¿qué más? ¿Cómo les va? Hola, hola. Hola, hola. ¿Cómo están? Bueno, vamos a quitar esto porque ¿Listos? esto suena con el micrófono. Suena terrible. Yo me quité una pulserita que también estaba Mm, sí, eso suena. sonando, entonces se veía muy Esto, bien. este material es como el gran enemigo de los Sí. estudios de grabación. Oye, ahí cuando te recargues, ¿no será que suena? No, No, ¿verdad? no, Ahí lo no, sentirás, o ya nos dirán. no, no, no. Bueno, bueno. Vamos a guardar esto por acá. Oye, Díaz, yo tengo un temor en Ujú, Bogotá ujú. recientemente. ¿Cuál? Llevamos demasiado tiempo con mucho sol y creo que hasta calor. Creo que no. Ayer hizo calor y esta mañana yo me levanté a las 4:45 muerto del calor. Yo No pude seguir durmiendo. confesaré algo. Estoy durmiendo con la puerta de la habitación abierta para que entre más aire. Y digo, esto sonará a cualquier extranjero le sonaría extraño, Ujú, que estamos hablando de menos de 20 grados, ujú. muy probablemente. Pero para la temperatura de Bogotá siento Sí, que está muy no, alto está terrible. y me da miedo que viene después porque dices, Bien, esto, va a llover en noviembre, según los bueno, cálculos que hay, y luego viene el fenómeno del niño por hasta junio. Duro, mm, duro, con alta sequía, con peligros de crisis humanitaria, sobre todo en el Caribe, tremendo. Sí, Guajira. es muy Ujú, extraño. Nunca había sentido un tema en Bogotá tan mm. extraño del tiempo. Bueno. Oye, pero además, Mm, buena mención porque vamos a hablar de algo también que tiene muchísima nostalgia y melancolía. Y la Bogotá nostálgica y melancólica no ha ujú. estado presente en estos días. Ah, de la obra que De la está, obra que vamos a hablar Tokyo ahora, Blues. Tokyo Blues. Bueno, Oye, entonces sí, claro, yo pensaba, dije, qué rico sería leer a Murakami, ¿no? En este sentido de melancolía, en un estado de ánimo, pero Bogotá no nos está dando ahorita esa melancolía que es tan ujú, característica de Bogotá. sí. Bueno, bueno, listo. Pues ya ¿Empezamos? estamos listos, listos en cabina. Perfecto. Bueno, pues entonces arranco yo con... Tú yo saludas, luego saludo yo te presento. y te presentas Sí, y nos arrancamos. listo. Bueno, vamos a comenzar. Entonces hago 2 segunditos. Hola, aquí comienza El Culto, una serie de episodios especiales que hacen parte de nuestro canal Planeta de Libros Colombia. Y hacemos un homenaje a esos libros que son parte fundamental de la vida de millones de lectores en el mundo. Libros que nunca dejan de tener una vigencia, que adquieren un poder universal de comunicación, ¿no? Establecen contactos desde cualquier momento del tiempo y sobre todo, bueno, a veces hay unos que apuntan a determinadas edades, ¿ah? Y se convierten en una contraseña, ¿no? De cierto grupo de iniciados, ¿no? Eso es muy interesante. Empiezo presentándote a ti para quienes nos están escuchando. Hugo Marroquín, él es director de marketing y comunicaciones del grupo Planeta para Colombia. Y yo soy Mauricio Arroyave, yo soy periodista cultural. Les quiero invitar a una página en YouTube, bueno, un canal en YouTube que se llama precisamente El Ojo Nuclear. Y bueno, con el ojo nuclear lo que yo hago es mirar mm, los libros y contar mi experiencia de lectura. Es más, creo, Hugo, que el siguiente ojo nuclear lo voy a hacer acerca de Tokyo Blues. No está todavía en los más de 100 episodios del Ojo Nuclear que ya No, tienes. es que paro porque no te imaginas todo lo que tuve que hacer este último mes, entre ellos leer el libro, yo no lo había leído. Yo no había leído Tokyo Blues. De hecho, es mi tercera obra de Murakami, la que yo Wow. leo. La primera fue IQ84, yo entré por ahí. Ujú. Luego, La Crónica del pájaro que da la cuerda al mundo, Ajá. que también es un libro muy, muy grueso, muy grande. Yo tengo una afinidad especial por los libros Sí, grandes. eso se ha visto, se ha Sí. visto. Y este es mi tercera obra. Admito que la obra de Murakami es tan amplia
que solo 3 libros no te dan mayor autoridad para hablar de él, porque es una obra muy amplia. Muy. Y, pero sin embargo, sí creo que se pueden identificar algunas cosas de Murakami de las que seguramente vamos a hablar más adelante. Te quiero hablar de las redes, porque es que Importante. nos pueden encontrar en cualquiera de las plataformas. Estoy hablando de YouTube, bueno, ya nos viene en YouTube, pero estoy hablando también de Instagram, estoy hablando de Twitter. eh, Pues ¿Cuál otra más? Twitter. de Facebook. Facebook, esa era. Facebook. Planeta de Libros Y Colombia. en todas las plataformas donde haya un podcast, Mm, Apple Podcasts, Oppo, Google Podcasts, exacto. Spotify, en todas también ahí está Planeta de Libros Planeta de Colombia. Libros Colombia. Planeta de Libros Colombia. Así que los esperamos porque ya este es nuestro tercer capítulo, ¿no? Sí, hemos hablado, oye, este es nuestro tercer capítulo, que si lo multiplicamos por 2, sería Ujú. nuestro sexto, iríamos por el sexto, porque tenemos una versión de 20 minutos editada de esta conversación para Spotify y plataformas de podcast, que es muy cómoda para la gente que va al trabajo, que quiere escuchar algo breve pero muy conciso. Y tenemos la versión sin cortes, Ujú. sin editar, sin censura, abierta en YouTube, que también una horita de conversación que puede servirle mucho a la gente cuando está en casa, cuando está en la oficina, o quiere simplemente tener esta conversación desde el momento en que nos sentamos hasta que nos paramos y que nos acompañen. A esa le tengo yo más miedo. Por ejemplo, todas las metidas de pata y no sé qué. Todas, oye, ahí Todo no quedan. sé qué, y el ángulo que así muy de Exacto, lado, no sé qué, que la luz cae perpendicular tangencialmente exacto. sobre la oreja y se le hace uno ver Toda horroroso. esta terrible vanidad Esta vanidad, esa y le tengo. sorpresas. En YouTube siempre encontrarán una pequeña sorpresa porque también hemos preparado, o sea, algo que Mauricio trae ya listo y ideas y reflexiones que dejamos también para comentarlas un poco más ampliamente. Yo creo que Pero, o sí. sea, en 20 minutos o en una hora, entonces eso, Mauricio, vamos por 6 episodios. Sí. Bueno, hoy vamos a hablar, ya lo mencionamos, Sí. de quizás el libro por el cual mucha gente, mucha gente nos ha comentado, entra al mundo de Murakami a través de esta obra, que si yo no estoy mal, era su tercera obra, y con Ujú. ella se convirtió en una verdadera megaestrella de la literatura japonesa. Mire, esta obra fue publicada en 1987, Hugo, Ajá. ¿no? Tokyo Blues. Pero en general, Murakami, no solo con esta obra, sino ha vendido tantos libros en el Japón de esta obra, de Tokyo Blues, ahí Ujú. me equivoqué yo. Sí, yo creo que en el audio podríamos parar Y y corregir. corregir en el Ahí, audio, sí. ahí Entonces, tomamos, ahí que tenemos a nuestro equipo también, va tomando nota de los sí, minutos sí, eso ahí, para el porque editor sea más fácil. que me equivoqué. Entonces sí que retomamos. Entonces, bueno, hoy vamos a hablar de una obra por la cual, digamos, mucha gente la ha visto como la puerta de entrada al mundo de Murakami. Ujú. ¿Por qué? Porque es una obra, es uno de sus libros cortos, porque los libros de Murakami son en general muy voluminosos. Más extensos. A veces se editan en 2 tomos Ujú. o 3 tomos. ¿Por qué? Entre otras cosas, porque la gente en Japón lee mucho en el tren, en el metro, ¿sí? En el transporte público. Y Ujú. pues un libro de, no sé, 1500 páginas Difícil de es muy llevar. difícil. Entonces se vende así. Yo creo que esto se ha querido reproducir también Ujú. aquí nosotros en Occidente, aunque nosotros no seamos tan lectores en el Sí. transporte público y a veces en, Oye, en inquieto. y algo que no sé cómo escribir en japonés, o sea, Ujú. en los y en los caracteres japoneses, ¿será que ocupa menos espacio que en alfabeto nuestro? No sé, a ¿Quién mí la sabe? gracia Voy a de preguntar. todo eso, me parece que sean capaces de leer eso. Con eso, con Mm, eso ya es suficiente, me parece suficiente milagro. Te iba a decir que esta obra fue publicada en 1987 y fue esta obra la que convirtió a Murakami en una megaestrella literaria superventas. y casi que la voz de una generación. Y Murakami ha vendido de este libro, de Tokyo Blues particularmente, tantos libros en el Japón solamente, que equivaldría
a que cada habitante de la ciudad de Tokio, que es como 8 o 9 millones, tendría por lo menos un ejemplar en su casa. Por lo menos. Pero, digamos, ya con todas las ventas que ha tenido de sus libros, pues estos se venden por millones y millones en todo el mundo, ¿no? En todo el mundo. Que además siempre se ha considerado a Murakami como un candidato, parece que un candidato eterno al premio Nobel. Siempre está ahí en esos círculos de apuestas y de deseos. Porque fíjate que es un candidato, es una persona que ha escrito y que ha construido un mundo. Ujú. Hay un estilo que uno podría llamar murakaminesco. Ándale, a ver, esa palabra entra a la RAE. ¿Es cierto? Como, A ver. sí, como el boterismo con el pintor Botero, ¿no? Ajá. Garciamarquismo, ¿no? El murakaminismo. Lo que pasa es que es complicada la palabra, pero Sí. se puede aprender si uno la ejercita todos los días, la repite unas 5 veces, en un año ya la dice sin ningún problema. Bueno, eso tenemos que practicar la palabra, entonces. Bueno, esta es una novela contemporánea, Tokyo Blues. Es una novela melancólica. Ujú. Y es una novela que hace una exploración de las complejidades de las relaciones humanas y sobre todo de la búsqueda de la felicidad en un mundo que a veces parece desconcertante. Y esa, por ejemplo, es una de las características de Murakami. Hay una búsqueda en sus personajes de la felicidad o de algo en un mundo en el que están desconcertados. Sí. Eso es una de las características. Entonces, Tokyo Blues, pues habla del amor, habla de Ujú. la pérdida de las personas amadas, muy importante eso, habla de la soledad. En el caso de Tokyo Blues habla de la juventud y en ese sentido está la identidad, quién soy yo, qué Ujú. me gusta, ¿eh? Y la búsqueda de sentido. Y yo creo que esta obra es como el testimonio de la habilidad de Murakami para capturar la esencia de la experiencia humana. Murakami, fíjate, como bien dices, con esta obra. Y ya hay muchas cosas muy interesantes también en la vida de Murakami. Me detengo un poco en esto que hablas, ¿no? De la melancolía, la tristeza, porque eh, hay algo hay algo que me parece, no sé tú qué pienses, que le da una nueva lectura o una lectura quizá con lenguaje más actual o con una sensibilidad más de nuestro tiempo me refiero a esta era pospandémica, que tiene que ver con la salud mental. Hoy día cuando hablamos de la salud mental, hablamos justamente de la depresión, de enfrentar el tema. No puedo decir la palabra porque creo que la palabra que comienza con S, creo que se banea rápidamente en muchos espacios. Quizá en el podcast no, entonces, pero hablamos de suicidio. Ujú. Y esos son temas que hoy día tienen mucha relación con la ansiedad, con la salud mental en general. Y creo que incluso esta obra, a la luz de estos tiempos, tendría una lectura quizá diferente por ojos jóvenes. No Es sé, cierto. no sé, es una hipótesis que me No, estoy ahorita inventando aquí contigo, ¿eh? pero y así, abuelo de pájaro, mirando aquí, conversando, me parece interesante y me parece acertada, o por lo menos plausible, pues, sí, ¿no? Porque Porque, decías tú, perdón, es una puerta de entrada a Murakami, ujú, Tokyo Blues. sí, y cuando él toma el asunto de la juventud y de la soledad, y los personajes tienen una soledad muy profunda, ese es el tema de las obras de Murakami que yo he leído, una soledad muy profunda. Y eso, pues, acerca y toca en algún momento los asuntos como la depresión, ¿sí? Y en algunos casos, pues, llega a soluciones de la vida pues, que no son las más recomendadas, pero que, pues, finalmente suceden. Es decir, no tapemos el sol con un dedo. Te quiero también decir que esta obra no se llama Tokyo Blues en japonés, se llama Norwegian Wood, Norwegian Good. que es el nombre de una canción de los Beatles. Sí. Lo que pasa es que
cuando se tradujo así y se tradujo al inglés, el público en español, no sé en qué otras lenguas, los editores pensaron que otro nombre como Tokyo Blues podía ser más interesante para los lectores, es mi teoría, Ujú. pero a mí también me parece un buen nombre. El El blues, original, no, el el Tokyo Tokyo Blues. Blues Sí, me parece un buen nombre porque el blues está ese muy estado. relacionado con muchas sensaciones que Ujú. son expresadas en esta novela. El blues, ¿no? En la historia musical, ¿De acuerdo? pues el blues nace justo nace también pues de los dolores, ¿no? De un pueblo también oprimido, ¿no? Exacto, en aquellos campos de algodón, tratados como Claro, animales. claro, ¿no? Y Exactamente, eso sí. también es una voz, ¿no? De toda una población que ha trascendido. E incluso en inglés, la palabra blues tiene de facto la connotación, ¿no? Como cuando la utilizan, ¿no? No recuerdo ahorita una frase que pudiera decir, pero sí hay un tema ahí de hablar de sentirse como en blues y es este estado Ujú, nostálgico, un poco de pesadumbre y demás. Yo no conecto, porque nunca conecté con los Beatles ujú. y con esa Yo música. tampoco. Eso lo digamos acá, que ya nadie nos está oyendo. Exacto. Ahora, no es que digan que son malos, solo que mi No, sensibilidad no se levantó con ellos. Eso es quizás. yo tampoco, pero fíjate que justamente como no conecto, me tocó escuchar la canción y me tocó ver la letra. Ujú, Porque yo decía, bueno, ¿y esto qué tiene que ver? Y a ver si tú me puedes explicar un poco más. Porque lo que estoy leyendo es, la canción pues habla ujú. finalmente de un chico que conoce a una chica, va describiendo como un encuentro. Tiene una tonada que a mí no me parece particularmente triste, pero como no conecto con esa Lo que es muy época, pegajosa, pero sí es una tonada pegajosa y que hemos sí, escuchado. sí, yo quizá como no conecto con la música de esa época, quizá particularmente con los Beatles tampoco, pero bueno, entiendo un poco ese sentir. A ti, un poco viendo eso, ¿qué es lo que te dice el porqué del título habiendo leído a Murakami? Yo creo que, bueno, es que ahí hay varias cosas. Lo primero, tenemos que hablar de Murakami. Murakami nació en una ciudad que se llama Kioto, que era la antigua capital del Japón. Ahora Ujú, bien, cuando estaban muy chiquitos, ellos se trasladan a una ciudad, a otra ciudad distinta, Kobe, ¿sí? Y allí en Kobe, Kobe es una ciudad portuaria y sobre la bahía de Osaka, Mar ujú, Amarillo, y allí llegan, por supuesto, es un puerto, allí llegan muchos extranjeros, llegaban y llegan muchos marineros estadounidenses. Por lo tanto, la cultura occidental está muy presente en esta ciudad. Y él, desde muy pequeño, empieza a aficionarse al jazz y al pop norteamericano ujú. y al rock and roll. Y uno de sus, pues, de las figuras, digamos, de la música, la banda sonora de Murakami está relacionada con los Beatles. Entonces, eso lo tenemos que entender. Ahora bien, Murakami ha dicho en entrevistas, yo he leído entrevistas donde él dice, mire, a mí es que la cultura japonesa en toda su intensidad me angustia, me parece aburrida. Entonces en él se forma una cosa muy extraña y muy interesante que me parece que es una de las razones de su éxito. Es japonés, muy Ujú, japonés, ujú, piensa como japonés, eh, digamos, la reacción de sus personajes, la estructura de la novela, uno podría decir que es muy japonesa. Bueno, la estructura no, la estructura es más occidental, digamos, sí, pero pero bueno, la manera de el pensar de los sentir, ¿no? personajes, sí, exacto, y la manera como él describe la ciudad, la comida, bueno, y una estructura de la novela occidental, porque él leía muchas estas obras que se llaman la pulp, literatura pulp, Ujú. que son estas obras, ¿te acuerdas? Que casi ya no vemos, pero me da cierta nostalgia, que venden en los revistas. En México sucede mucho, con las novelas hasta de Marcial Lafuente, Estefanía, en fin, Mm, novelas en este papel
barato, yo no sé si eso se llama papel periódico en el mundo Sí, sí, editorial. creo que, bueno, en México también lo conocemos como Sí, papel periódico, que es periódico, uno de los más exactamente. económicos cuando se imprime. Exactamente. Son novelas cortas y tienen muchas características como el sensacionalismo, son novelas de detectives, Ujú. ¿sí? Ahí está Raymond Chandler, está Hammett, y, y él se aficiona a estas novelas y todo eso se mezcla en él de esa manera tan especial que hoy por hoy muchas novelas de Murakami son casi novelas de espionaje mezcladas con un realismo muy japonés Ujú. y con el pop y la cultura, ¿sí? Jazz, por supuesto, de Occidente. Entonces, con esta canción, cuando él empieza esta canción, el autor entra como a una nueva dimensión. La música en Murakami, yo me he dado cuenta, pues en Q84, ¿no? La Sinfonieta de Janáček, traslada inmediatamente a los personajes a otra dimensión, Ujú. a otro mundo. Ujú. Y aquí traslada a nuestro protagonista, Toru Watanabe, a unos recuerdos que vivió en su infancia, en su juventud, y se va y toda la novela es ese recuerdo. Entra a través del portal de la música. La música es una puerta a otras dimensiones. A mí me parece, no sé, a todos nos pasa. Hay música que no solamente nos manda a la lona, ¿sí? De un golpe, de un izquierdazo al corazón, Sí. ¿no? Eh, y nos manda a la lona, sino que también nos lleva a otro mundo, a otra dimensión, donde sentimos y pensamos y vemos de otra manera. Todos tenemos un soundtrack en la vida, ¿no? Sí. Que nos va acompañando. Eh, Fíjate que quizá también esto lo podíamos un poquito para profundizar y que nos ayuden a cortar en el podcast, pero para esta versión de YouTube aquí, que nos ayude nuestro editor. Fíjate que como Murakami, ¿no? Ujú. Unos datos. Su primer trabajo fue como vendedor en una tienda de música, Sí, ¿no? y ahí Eh, conoció toda la música, ahí entra en claro, contacto con esta música, qué sí. maravilla, ¿no? Cómo hay cosas, hablábamos, ¿no? Digo, ahorita para extendernos en YouTube tiene sentido, como una experiencia de juventud. Y estamos hablando de una obra también que desde una edad, pues de mediana edad, porque pues 30 y tantos, ¿no? Cuando Ujú. escribió Tokyo Blues, ¿no? 30 y cortos, Sí, por no, ahí, no que sé. digamos también, yo diría hoy un chamaquito, Ujú, pero no tanto. ujú, Y de alguna forma también es una edad que te lleva a repensarte ujú. en la juventud y volver a tratar de encontrar origen, que es lo que hablabas tú de estos personajes. Pero me gusta mucho pensar también en este Murakami sobrenatural. Pero, oye, también vas a hablar de él como administrador. Él puso un bar. A ver, esa cuéntamela tú. Él puso un bar. Él tenía O un sea, bar. música, alcohol. Y exactamente, y en ese bar, pues obviamente él administraba la música. La música, la banda sonora, la banda sonora es muy importante en sus novelas. Ahora bien, Murakami es un gran conocedor, no solamente de jazz o de la música pop de aquella época o de los Beatles, conocedor de música clásica. Tiene un libro, ese también lo leí, entonces son 4 libros, lo que pasa es que es distinto. Es El una de... entrevista de Murakami eh, a un director cuyo nombre se me olvida en este momento, lo estoy viendo, además ya tiene Alzheimer, qué pesar, música, 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 y es un Sí, conocedor, pero a profundidad de la música clásica, sí. pero a profundidad. ¿Cómo se llama el director? Ahí lo puedes buscar. Déjame ver. Ahorita Es que aprovechemos que aquí tenemos música, tiempito. música, música. Espérate, mira, cuando uno quiere que esto sea rápido, no es rápido. Déjame Música, ver. música. Es el libro Murakami. Sí, Murakami. música, solo música. Murakami. Seiji Osawa. Seiji Osawa. Seiji Sí, Osawa. Sí, sí, ya, ya. este. Música, solo música. Ujú. Seiji Osawa, exactamente. Que es un director de culto japonés. Ya el hombre, infortunadamente, pues está
en el Alzheimer y por supuesto perdió todas sus facultades, pero dirigió hasta una edad muy avanzada. Ujú. Y un diálogo de tú a tú con este director que puede ser, digamos, no tan interesante para quien no está aficionado a la música clásica, pero además esto es para quienes son aficionados y conocen, porque te habla de la grabación tal que hizo en tal lugar en el 68 y le pregunta por qué escogió ese tempo Ujú. particularmente. Un melómano Sí, total, una ¿no? Porque cosa, además sí. dicen que estaba viendo acá un dato, su lugar favorito para vacacionar es Boston. Ujú. Y porque le parece que es la mejor ciudad para encontrar y descubrir discos de jazz de segunda mano, Qué maravilla. ¿no? Entonces, y aparte, Boston tiene uno de los maratones de Sí. este circuito internacional de maratones, ya sabes, entre Boston, Nueva York, Tokio, Berlín, ¿no? Como este circuito de primer Ujú. nivel de maratones. Y Murakami es además un maratonista. Maratonista. Que, Él dice que cuando no hace así, cuando está escribiendo una novela, se levanta muy temprano, escribe, luego él se va y hace por lo menos 5 kilómetros o 1500 metros sí. en piscina. Y que ahí con ese cansancio, con esa sensación, entra una dimensión donde le queda fácil escribir y casi que se mete por completo en su obra y la desarrolla. Y el trabajo físico es otro de los elementos que digamos, que lo ubican a él en ese estado en el cual él quiere escribir. Ujú. Esa cierta fuerza y ese cierto cansancio, ¿no? La, El dolor corporal, en sus obras en IQ 84 habla mucho de eso. es muy interesante también cuando ves estos datos de su vida, ¿no? Los hábitos, que si se duerme a las 9 de la Ujú. noche, ¿no? Es también esta rigidez un poco de la La disciplina cultura, la japonesa. disciplina japonesa, de alguna forma, pero también la constancia, porque escribir, y lo que dice él, ¿no? Escribir una novela es también un acto de entrenamiento Ujú. y de supervivencia. Sí. Entonces, fíjate que aquí, digo, esto era un gran paréntesis, sobre todo para YouTube, pero para volvamos a ver, volvemosle a dar a nuestro editor un Ujú. pie para retomar en el podcast. Eh, porque sí, estos son como un poco de Ujú. ideas más aisladas. Sí. Entonces estamos hablando de Murakami, que pasó en su juventud, abrió un bar de jazz, se casó ahí mientras manejaba este bar de jazz, ¿sí? Y muy temprano, como a los 23 años, se Uf, casa Murakami. Además, Murakami también es un traductor muy activo, muy un activo. gran Sí. traductor. Traduce del inglés Raymond Carver, Scott Fitzgerald. Y es tanta otro de los elementos que nos faltó hablar de la relación de Murakami con Occidente tiene que ver con el cine de Hollywood. Ujú. Eso también lo marcó. Por eso se dice que Murakami es el más oriental de los escritores, más occidental de los escritores japoneses. Fíjate, por ejemplo, hay algo bien interesante, porque luego la gente puede sentir, dices, claramente hay características, todos escribimos quizá desde donde nuestra cultura nos ha marcado y permeado. Murakami, bueno, claramente como un hombre japonés, ¿no? Con un hombre asiático. Sin embargo, importante, ¿no? Decir, ¿dónde nace Murakami? En un Japón de la posguerra. Ujú. Y justamente lo que dices, ¿no? Siendo el autor más occidental, eh, sus referentes de la cultura pop de la posguerra los tiene muy vigentes, ¿no? La música, los personajes, eh, pues estamos hablando no sé si sería justo decir como de un nuevo tipo de japonés, mucho más cercano al capitalismo que al budismo. Sí, pero mira, no se nos olvide que aquí hay lo que tú estabas hablando, hay una mezcla muy interesante porque su padre, él proviene de una clase media muy culta, ¿sí? No particularmente rica, pero sí muy culta. Su padre era un hombre muy comprometido con la cultura nacional japonesa y su abuelo había sido monje zen. Su padre era profesor de literatura japonesa. Entonces él tiene estas dos fuentes
quizás por un poco de rebeldía, él busca la fuente occidental y aprovechando que está en aquella ciudad, en Kobe, donde le llegan tantos elementos occidentales. Y la novela Pulp, que se habla, que estábamos hablando ahorita, de esta novela que tiene pues como crimen, fantasía, hablan del oeste, hablan de romance. Y ahí, por ejemplo, en esa novela Pulp está Edgar Rice Burroughs, el de Tarzán, Lovecraft, ¿no? Raymond Chandler, Dashiell Hammett. Y él comenta que él aprendió inglés con estas novelas. Imagínate. ¿Sí? Y es un gran conocedor de la lengua No, inglesa, ¿no? y yo creo que además quizá no conocemos tampoco los aportes que ha hecho a la literatura. Sí. Perdón, nada más déjame ver cómo andamos de tiempo ¿Cómo vamos de tiempo? ¿30 llevamos? Ah, ok, muy ¿Todo bien. eso? Ya. Pues yo Oye, decía, no, ¿sabes qué pasa? Es que, ¿cómo se acomoda uno sí, para ¿no? conversar, no? Oye, además tú y yo no paramos de hablar y hablar y hablar. Pero yo creo que sería bueno entrar y contarle a nuestros oyentes más o menos cómo es la trama. Obviamente, ¿no? Aquí no Sí, hay, vamos. Si quieres, no vamos a hay volver. spoilers, Sí, pues. vamos a volver a eso entonces ahorita para también, para la edición en Spotify, Ujú. porque la otra vez me dijeron que les costó trabajo quitar contenido porque les gustó la conversación, entonces la tenemos que dejar en 20 minutos. Ujú. Tenemos que lograrlo. Pero bueno, mira, Vamos. la historia se desarrolla precisamente en Japón a finales de la década del 60 Ujú. y muy comienzos de la del 70. Los Beatles Sí. en su máxima expresión. Y había una época de un cambio cultural y social en el país muy grande, lo que estabas hablando. Por esa época, o sea, él escribe en esta época, del 60 y los 70, lo escribe muy posterior, pero por esa época Murakami tenía 17 años. O sea, si nos vamos a la época donde está el personaje de esta novela, es exactamente de la misma edad. Por eso se dice que esta novela tiene altos elementos autobiográficos. Ujú. Y entonces la novela está sentada en un personaje principal que se llama Toru Watanabe, que es un joven estudiante de la universidad. Y una de las figuras centrales en la vida de Toru Watanabe es Naoko, una niña, una joven melancólica, muy frágil, Mm. quien había sido la novia del mejor amigo de Toru Watanabe, que se llamaba Kizuki. Ujú. Lo que pasa es que Kizuki pierde la vida muy temprano o se suicida, ¿sí? Y este hombre queda absolutamente afectado, queda devastado y se acerca mucho a la novia de Kizuki El y mejor se amigo. enamora de su mejor amigo muerto Ujú. y se enamora. Y esta mujer, Naoko, de la que estamos hablando, está luchando también con una gran depresión, pero en ella hay además unos grandes problemas de salud mental, una depresión ya muy profunda que la lleva a internarse en un sanatorio rural fuera de Tokio. Y en medio de todo este amor, cuando tiene que dejar que ella se vaya, además se pierde y después se entera que está en este sanatorio, Toru tiene que llevar su vida de universidad en Tokio y se encuentra con una serie de personajes interesantes, tanto en la residencia donde él dormía, residencia de estudiantes, se hace un buen par de amigos y conoce además a una chica que se llama Midori, que es una joven extrovertida, vivaz, con la que empieza a desarrollar otra relación. Entonces, a medida que avanza la novela, Toru está como atrapado entre dos sentimientos, dos mujeres, Naoko y Midori, que presentan aspectos muy distintos de su vida y su personalidad, como dos dimensiones. Ujú. Hay una elección entre la estabilidad y la pasión, entre el Ujú. pasado y el futuro, y esas elecciones son, digamos, el tema central de la obra de Tokyo Blues. Es un muchacho que ha sido abandonado por sus seres queridos y digamos que desde esa incapacidad por olvidar, él se ve arrastrado a ese mundo paralelo del recuerdo, ¿sí? Que es el mundo donde está narrada la novela. Oye, entre otras cosas, a mí hay cosas que me llaman la atención de las novelas precelulares. Bueno,
Es otro tema. precelulares y computadores, premundo virtual. Muchos asuntos de incomunicación o dificultad para contactarse hoy se solucionarían con un simple celular. Uy. Es decir, Romeo y Julieta no puede ser escribido, escribido. Eso me lo tienen que borrar. A ver, vuelve. Es decir, Romeo y Julieta no se pudo haber escrito en una época como ahora. Hubiera mandado el Le celular. hubiera mandado, no Así, hubiera mandado un mensajero, yo sino, veneno. mira, me voy a fincionar eso, no. Si ves mi TikTok en este momento sabrás lo que estoy pasando. Sí. Entonces, bajo el hashtag yo veneno no moriré, eso, ahí me encontrarás. Oye, nada más, no se vayan de Spotify o donde nos estén escuchando, quiero nada más decir un comentario para YouTube, entonces pues lo digo aquí en Spotify para que vayan a YouTube también a ver el video y cortemos aquí para YouTube. No, dos recomendaciones, ahorita que estabas hablando rápido, pensé en el 68, ¿no? Japón del 60, bueno, de los 60, y pensé en el 68 porque estábamos repasando en Planeta la biblioteca de Elena Poniatowska, que una de sus obras fundamentales es La Noche de Tlatelolco, que es esta matanza de estudiantes por parte del gobierno en 68. Terrible. Pensé también, entonces está la obra, me gustó porque dije, mira, está Elena Poniatowska tiene también desde este lado del mundo una aproximación a esos 60s tan revoltosos. Está también el París, el mayo del 68 de París, y cuando hablabas ahorita de salud mental, creo que tú estuviste en la Feria de Pereira y es que conociste a María Ángela Urbina. Sí, claro. ¿La viste? Sí. Ella tiene un libro, por eso me acordé, porque vi tus redes, y ella escribió un libro que se llama Mi vida en el psiquiátrico, justo sobre un proceso de una depresión que llevó a María Ángela Urbina a internarse voluntariamente en un psiquiátrico. Entonces ahorita no sé si tú la conociste, ¿conoces la obra? No, la obra no la conozco, pero la conozco a ella. Hablabas de este personaje ahorita, ¿no? Justamente de Naoko. Y dijiste, y me vino eso, por eso quería hacer este paréntesis, sobre todo ya para la gente que está en YouTube, de estos dos libros que me parecen interesantes y en contexto. Perdón, aquí ya. Así que retómale porque era nada más un breve paréntesis. Entonces, pues en Murakami vemos muchas cosas. A mí hay cosas que me llaman mucho la atención de los libros que he leído de él. La música, ya la hemos hablado, ¿sí? La música es como un medio para conectar a los personajes y sus emociones, y él la utiliza mucho. Algunos de los personajes tienen una muy fuerte relación con la música, y la música es parte integral de sus vidas y sus experiencias. Y la música a través de las letras, de las melodías, contribuye a generar como la atmósfera y el estado de ánimo de la novela, y añade realmente una dimensión emocional muy significativa. Aquí escuchamos o tenemos Norwegian Wood, hacemos también los Beatles, la música, la guitarra, uno de los personajes se llama Reiko, es compañera de Naoko en el sanatorio, y ella toca la guitarra. Sí, perdón, es que me gusta que lo digas, porque es una de mis anotaciones. Yo tenía aquí de estas cosas maravillosas que a veces uno encuentra en los libros. Y me gustó esta parte y la anoté, mira, hasta la apunté con mi tinta dorada, de mi esfero dorado. Que esa tinta es para ocasiones especiales. Exacto. ¿Sí? Y justamente aquí tengo la anotación de Reiko, porque cuánta falta tenemos, cuánta falta nos hace el arte como salvación, como sanación, como redención, como sublimación del dolor, de la vida. Y creo que hay eso en ese personaje, como el arte, la presencia de tocar la guitarra, la música, de alguna forma va dándole esa ayuda a lidiar con los problemas, con las heridas. No sé tú cómo lo ves. No, tal cual, lo veo así, efectivamente. Entre Reiko y Naoko hacen una gran amistad, y Reiko lleva la música permanentemente, y yo creo que es fundamental para ese personaje y para la recuperación del personaje también es fundamental esta música.
Lo otro es la presencia de la comida en las obras de Murakami. Me encanta cómo él hace constantes referencias a la comida japonesa, como que son permanentes, desempeñan un papel muy significativo en la creación y en la atmósfera que define a los personajes. Igual, también como la comida como la música, la comida establece como unas relaciones entre los emocionales, transmite mucho la idea de la comida japonesa y añade detalles realistas a la historia. Entonces, él habla de la comida casera. Las bebidas. Los Uy, personajes tienen una obsesión con el whisky. Beben whisky, ándale. sí, beben mucho whisky. Los personajes se reúnen mucho en las cafeterías, se Ujú. encuentran en cafeterías. Las cafeterías son escenario muy importante y en esta obra también lo es, para reflexionar, para conectarse. Y yo creo que él utiliza esta comida japonesa y a veces la describe, ¿no? Para recordarnos todo el tiempo, estamos en Japón. Esta Sí. es nuestra manera de comer, esta es nuestra manera de reaccionar, de hablar, de mirar. Así nos relacionamos nosotros. Y no es una mirada distante, ¿no? Me gusta mucho también pensar en que son miradas que se acercan. Cuando hablas con la gente que ha leído, hay ese sentimiento de cercanía, porque la universalidad de las emociones, de lo bello, de lo triste, de lo feo, es algo que nos hunde, ¿no? Que evadimos, que escondemos. Y de alguna forma, como personas, como sociedades, hay una tendencia a ocultar lo que no es bello, más ahora en las redes sociales. Y vuelvo al mismo punto, porque me interesa mucho explorar eh, por qué para los jóvenes hoy día Murakami tiene esa fuerza. Pues, para los jóvenes hoy día y de hace mucho, porque es un fenómeno como autor que ha ido construyendo lectores eh, como muy intensos, muy unidos, que lo tienen muy en el corazón. Y precisamente me parece que la forma en la que él aborda la fragilidad humana, en la que él aborda la belleza, las cicatrices emocionales, esos dolores que toca hurgar en la juventud para encontrarse, para darnos rumbo. Y todo eso que es importante, encontré una frase en unas reseñas que me puse a ver. Esta en particular es una reseña de la revista Letras Libres, eh, que dice, eh, Tokyo Blues pertenece a ese grupo de libros que habría de leer cada vez que olvidamos cuáles son las cosas importantes. Qué bonito eso. Qué bonito eso. Mira, yo en esto que estás pensando, ¿por qué le gusta tanto a la juventud? Yo creo porque la juventud se identifica mucho con los personajes alienados y solitarios. Problemas de ansiedad, aislamiento, la búsqueda de identidad. Eso es particular de nosotros los jóvenes. Oye, Las historias de Murakami, ¿qué ibas a decir? ¿Ibas a hacer alguna referencia a la no, juventud mía? a la juventud tuya, pero estoy viendo a alguien que tiene más juventud que tú y que yo. Que nos está Lo que diciendo pasa es que... que aquí hay una persona Ujú, que tiene un canal de reseñas que se llama Diéresis o Crema, ujú. Felipe. ¿Me dejas que invitarlo tantito a Pero que qué venga? A maravilla. ver, Sería, Felipe, sería maravilloso, ven Felipe. Felipe. ¿Y cómo lo sentamos? A ver, bueno, no, entra rápido. No, a Sí, ver, sí, es no te robo claro. tiempo. Mira, aquí hay. A ver si Felipe nos sale ahí a cuadro para YouTube. No, No me vaya a Felipe, romper la no silla, vaya a romper la la silla, mijo. mesita que Si lo está. rompe, lo sacamos. Ujú. Oye, no, Estoy. Felipe es un gran lector, además, con quien yo converso mucho de libros y tiene un canal que se llama Diéresis o Crema en YouTube, en En Instagram. Instagram, en TikTok, donde lo Y busquen. él sí es un poco más joven que tú y que yo. Bueno, No, pero, oye, no, para pero no robarte, perdón, Mauricio, y como esos son un detalles. pequeño paréntesis, que quede de sorpresa en YouTube Ujú. también este pequeño. Tú como lector, cuéntanos, ¿quién es el lector de Murakami? ¿Por qué Murakami conecta con los jóvenes desde tu visión?
¿Por qué conecta? A mí Murakami llegó a mi vida como un regalo y creo que cuando estaba en la universidad sobre todo, y me regalaron Tokyo Blues. Estaba como en primer, segundo semestre, y es que Toru, el personaje principal, es un romántico muy ingenuo, tal vez por las cosas que vivió y por la forma en la que se enamora de los dos personajes, y era como cuando uno está transitando a la madurez y como que confunde un poco las emociones. Toru es esa persona que se va sin que lo echen y que regresa sin que lo llamen. Y cuando uno es joven y está transitando como en estos amores imaginarios, Uy. creo estar enamorado, creo que es el amor de mi vida, no sabría qué hacer si esto se acaba. La respuesta a todos mis males, a la pérdida, al duelo, a la ausencia, está emocionalmente sobre mi pareja. Ahí es cuando llega Tokyo Blues. O sea, y literalmente fue como, si estás enamorado o mejor léete Tokyo Blues. Hay una cosa que me llama la atención del personaje de Toru. Él es un personaje al que parece que le sucede, o sea, él, aunque anda en una búsqueda, su actitud es más bien pasiva. A él las mujeres, las cosas le pasan, las mujeres se le acercan, ¿no? La vida lo llama y él tiene una actitud un poco escéptica, un poco lejana, pero se deja llevar permanentemente. Y eso me llama la atención. No sé si tú tienes la misma percepción de este personaje, de Toru Watanabe. Manos de pie. Pues un poco, sobre todo porque Toru nunca decide estar en una relación, sino termina asumiéndola. Y creo que es bastante novato, tal vez ingenuo sobre la forma en la que concibe las relaciones. Tiene personajes con personalidades muy fuertes. Las mujeres que lo rodean son emocionalmente muy llamativas y apabullantes. Y él termina como cediendo. Oye, Felipe, dieres isocrema. ¿Tú a quién le regalarías Tokyo Blues? Uy, a los, a los nostálgicos, a los verdaderos, a los enamorados del concepto del amor, más que de la relación. Estos que le ponen muchísima melancolía a lo Ese que soy yo. implica estar en una relación, que idealizan y que, y que le guardan incluso una nostalgia no tan real de lo que creen es estar profundamente enamorados y que terminan estrellándose un poquito también. Universitarios sobre todo, que están recién llegados y empiezan a tener un poco más libertad, como que tienen este encontrón cultural y de muchas personas y empiezan a sentirse idealizados por los profesores, enamorados de sus compañeras, de sus compañeros. Ahí uno debería acercarse a Murakami. Ok. Pues mira, gracias. Bueno, Yo, esto fue yo, una interrupción. no, pero Oye, maravillosa. esa es la voz de la juventud. Yo se la regalaría, ¿sabes?, a las personas solitarias. A las personas También, solitarias. no, no, Oye, yo estaría de acuerdo con él, también este joven, pero a las personas solitarias. Felipe acaba de escribir a Hugo de 20 años, Ujú. literalmente, Sí, enamorado del amor. enamorado del amor. Oye, perdón, pero bueno, no, claro, es que Felipe hablamos mucho de libros. Nada más ahorita para ya volver y empecemos a cerrar hacia la conversación. Oye, ¿tú viste Los Amores Imaginarios de Xavier Dolan? Sí, claro, Claro, ahorita que dijo Los Amores Imaginarios, imaginario, esa sí. es edad, qué bella película, Qué bella qué película. bella película. Realmente, La quiero volver a ver, sí, hace mucho que no la veo, la quiero volver a ver. volver a ver. Bueno, Bueno, perdón, pero volvamos entonces ya para... otro de los elementos que yo veo con Murakami muy frecuentes en su obra es el erotismo. Es un Uy, tema recurrente y esta sí, obra tiene momentos eróticos. No es una escritura pornográfica, no. no es sexual, aunque a veces es muy descriptiva. ¿Sí? Y Mm, está narrando qué está sintiendo y todo lo demás. Pero yo nunca podrías ver esta obra como pornográfica, porque evidentemente también el erotismo es una, hace parte de la emocionalidad de los personajes. Mira, hay en Murakami, en las obras de Murakami, yo he sentido
dos líneas que van paralelas, la del mundo real y la de la fábula o mundo o lo imaginario. Sí. Yo creo que el amor es la única herramienta que nosotros tenemos para quitarle las fronteras al cuerpo y al alma, Mm. a lo imaginario y a lo real. En el amor todo se confunde, todo. Por eso yo creo que la escritura de Murakami es, en general, una escritura sobre el amor, porque todo se confunde. Todas las sensaciones están ahí. Es la única manera. Tú en el resto de cosas, estoy cansado, mi cuerpo está cansado, pero estoy bien. Cuéntame, háblame, estoy atento. ¿Sí? O, ¿cómo le digo a la mente que no piense y que se centre acá? Pues en el amor todo esto se disuelve. Sí. Y una de ellas, de las manifestaciones del amor, es definitivamente el erotismo. Entonces, además el erotismo también le sirve para hacer reflexiones filosóficas a Ujú. Murakami. Ese es uno de los elementos que me parecen permanentes en Murakami y me parece que vale la pena recordar siempre, o que vale la pena tener en cuenta. Un autor definitivamente singular. Vámonos ya, Mauricio, por tiempo, vámonos ahora sí como perfilando para ir Ujú. cerrando este espacio Sí, y despedir justamente a nuestros, a quienes nos escuchan en el podcast y también en YouTube, y que sepan que hay dos versiones de esta conversación, una sin cortes en YouTube, totalmente sin editar, y una edición ya corta de 20 minutos ujú, para los podcasts, para que nos tengan lo esencial de esta conversación. sí. Oye, de esta novela se hizo una película. Oh, yo no la vi, Yo tampoco. En el año no 2010. sé. ¿Eso es Estuve bueno o malo, buscando. Mauricio? No, pues no, no, yo creo que no sé si es bueno o malo. No Mm, sé, y no sé de- si la quiero ver. y yo tampoco, no sé si la quiero ver. Me pasó con La insoportable levedad del ser, no sé si quiero ver Eh, la película. que ya hay un culto a Que la hay un culto, insoportable. exactamente. Que hicimos un capítulo Un anterior con La capítulo exacto. insoportable levedad del ser. Pero mira, esta se hizo una película en el año 2010. Es una obra que se ha traducido a varios idiomas, ¿no? Eh, ha sido aclamada pues por los críticos, conocedores y no, y se ha ganado ya el remoquete de clásico moderno. Es Ujú. un clásico moderno esta obra de Tokyo Blues. Y bueno, es una obra muy poética, tiene momentos de una poética extraordinaria, casi que de una sabiduría. Yo tengo bastantes pasajes Me resaltados. encanta que subrayas y marcas los libros. Yo te he dicho, me declaro incapaz de hacerlo. No, los libros hay que sentarse a No conversar con ellos, puedo, no puedo. sí, hay que perderles esa, bueno, no, sí, salvo el libro objeto, pues un libro que tenga una Siento impresión feo. especial, Soy ¿no? de los que sienten feo. Sí, sí, sí. Eh, dice aquí, dos monjas sentadas en un banco vestían pulcramente sus hábitos negros, por lo que a su alrededor parecía no haber llegado todavía la luz del verano. Hombre, son unas cosas de una belleza absoluta. Murakami tiene, no es que crea, no es que no crea en la literatura contemporánea, pero no quiero perder un tiempo precioso leyendo libros que no hayan sido bautizados por el paso del tiempo. Bueno, Mira. él tiene unas cosas en este libro que me dejaron, Y vaya que sus libros ujú, ya pasan bautizos sí, del exactamente, paso del tiempo. y de paso del tiempo y de muchos lectores. Mm, yo estoy buscando más pasajes. eh, lo que nos hace personas normales es saber que no somos normales. Eso Por suena ahí como también, unos aforismos casi. exacto, Ujú. también para quien quiera también entender lo que es una persona normal, ahí está también el libro de Benito Taibo, Persona Normal, que les podría gustar. Fíjate que también Mauricio Murakami es un autor de mucha conversación digital. Decías, permanente candidato al Nobel, ¿no? Ya ha sido premio Princesa de Asturias también y otros tantos. Pero fíjate que es muy curioso
cómo la mayoría de las menciones de Murakami suceden en X, antes Twitter, en blogs, en foros. Y todos los espacios de estos perfiles conversacionales de contenido presentan los más altos índices de interacción con lo asociado a Murakami. Un autor de conversación. Qué interesante. No, no, bueno, gracias por ese dato o esa ¿No? idea o esa... Sí, Nos hace me hablar. ha sembrado esa idea muy Nos hace interesante. hablar, hace conversar a la gente Ahora, Murakami. ¿por qué? Pues yo creo que hemos hablado mucho del por qué, ¿no? Hay una cosa, sí, por eso. Hay una cosa que me llama mucho la atención, son los finales de Murakami. Los finales de Sin Murakami. spoilers. No, 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 no. Los finales de Genérico. Murakami, genérico, no, no. Dejan muchos puntos sin resolver, cabos sin atar. Y cuando a él le preguntan por qué, y él dice, mire, en estas obras, por ejemplo, Raymond Chandler, a veces tú crees cuando cierras el libro, el cuento, el libro, lo que estuvieras leyendo de él, dices, creo que todo está resuelto, pero si te fijas bien, dejó un montón de casos resueltos. Y él dice, realmente a veces no me importa dejar cabos sueltos, eso es lo de menos. Lo importante fue el disfrute de haberlo contado. Sí. Además, y ya esto es un aporte mío, no lo dijo él, pero es muy posible que lo haya dicho, yo no creo que la vida ate cabos nunca. La vida siempre deja cabos sueltos. Nunca hay una historia, nunca. A pesar de que tú lo creas, que tú dices, ya esa historia, ya pagué la deuda, ya saldé, ¿no? Las deudas que tenía ahí. Ya esa historia yo no vuelvo, nunca. Y se pudo haber cerrado, pero hay muchos cabos que quedaron sueltos y que nunca se van a resolver. Y eso me parece interesante como reflejo de la vida. Sobre esta idea, fíjate que de Murakami, para mí, y tiene que ver con esta idea, es mi libro favorito de él, Los años de peregrinaje del chico sin color. Y tiene que ver ¿Es con una esta novela? idea. Es una novela corta, debe ser, no sé, quizá 200 páginas o algo así. Corta, sí. Y habla el peregrinaje. Y en el momento en el que yo la leí, me quedé pensando y reflexioné mucho, mucho sobre el peregrinaje, sobre el trayecto, sobre este andar de la vida. Y tiene que ver con esta idea que dices. Y que a mí en lo personal es el libro que más me ha marcado de Murakami, no solo por el disfrute, sino por todo lo que me provocó pensar después de que lo leí. Porque eso también hay otra cosa. En esta novela particularmente, hay otras en que sí, en que pasan muchas cosas. En esta novela pasa poco, en el sentido de una trama que de giros inesperados, ¿sí? O que te sorprenda. No, pasa poco, porque realmente lo que pasa está en el interior de los personajes. Pero es así la vida, ¿no? Y la vida es así. A mí me gustan esas novelas donde pasa poco. Hay otras que las disfruto mucho. Por ejemplo, La sombra del viento, ¿la has leído? Todavía, a De ver, Carlos Ruiz Zafón. no la terminé hace muchos años. Ujú. Hace muchos años. Y no la terminé. Oye, ¿por qué no la terminas si hacemos un próximo capítulo con ¿Ya? ¿En reto? el reto? En reto. ¿Mm? ¿En reto? De Carlos Ruiz Zafón, La sombra del viento. Te voy a decir Pues porque la retomo desde el principio porque... yo creo que sí te toca, porque eso es una trama que da giros completamente, todo el tiempo. La conozco porque la he estudiado, no por leerla, sino porque la he estudiado a través de lo que se ha comentado y se ha escrito sobre ella. Pero ya me toca conocerla. Lo que pasa es que además te auguro unas tardes o unos momentos deliciosos, porque la obra estaba tan bien contada y pasan tantas cosas que puede pasar cualquier cosa contigo menos aburrirte. Pues ya estoy. Me pondré a partir de ahora, me Ahí pondré. te propongo ese reto, a ver Ya si te es... diré si la leo o la Ujú. escucho en audiolibro. Ya. Porque tú sabes que a mí me gustan mucho los Yo sé, audiolibros. yo sé. Entonces déjame pensar, capaz que me la escucho en audiolibro, ¿eh? Óigame, yo me intenté hacer, la otra vez me dijiste, me hablaste de plataformas. No he podido.
No pude, claro, Híjole, pues que yo ya sí, soy viejito, sí, yo ya tengo cállate. yo ya tengo mi vida ya formada, Ah, la mente, el cráneo mío ya se cerró, ya no entra nada, ya toda la porquería que había adentro se quedó adentro. lo, Y yo necesito releer, en algunos casos leer despacio. bueno, Y claro, nosotros los que no tenemos capacidad de concentración tan fácil, no me distraigo, me voy para otro lado y el autor ya avanzó. Y yo, ¿qué fue? ¿Qué dijo? Pero bueno, es no, interesante. el audiolibro es otra experiencia. Yo, de hecho, ahorita estoy con, todo esto supongo que ya no queda en el podcast, pero estoy escuchando Lady Masacre de Mario Mendoza Nada de en Mario Mendoza. audiolibro, con una voz estupenda que seleccionaron, un muy buen actor de voz, que se parece mucho a Andrés Parra, de hecho. Ah, Pero bueno, bueno, pues ya para cerrar. ujú. Entonces, cerremos entonces ya, si quieres, el podcast. Pues cierra tú, empecemos a cerrar con una idea final sobre Murakami. Pues bueno, a quien no haya leído Murakami, le recomiendo entrar a su mundo a través de Tokyo Blues. Es la novela más realista de él. Tiene esa diferencia, porque el resto de novelas sí ahonda más en lo onírico, ¿no? En la fábula, en lo extraordinario. Esta es la novela más realista que de él, pero es una muy bella manera de entrar a él. No es una novela llena de acción, también lo acabamos de decir, es una novela muy introspectiva, Ujú. ¿sí? Pero tampoco terminas con un mal sabor. Tú no terminas con un mal sabor en la boca. Tú simplemente has pasado por un proceso de iniciación que se desarrolla y cuando lo cierras, tú sientes que puedes escribir la segunda parte de este libro con tu propia vida. Y eso es muy bonito. Yo creo que eso, para quienes no lo han leído y para quienes ya lo han leído, yo creo que es un muy buen libro para regalar, Yo para hacer presencia. creo que es un gran libro para regalar. Ya decía nuestro lector sorpresa, Dieres Isocrema, a quién se la regalaría a él. Ya dijiste tú también, a los nostálgicos. Yo creo que es una gran novela para regalar a los universitarios, a los que están entrando a la universidad. Sí, Es una etapa en la vida que sin duda te marca, te forma, te lleva, te redirige, pero te permite también corregir. Y es donde quizá uno empieza en esa lejanía del núcleo familiar a escribir su propia historia. Yo creo que ahí Murakami viene muy bien, ¿eh? sí. Yo que cuando hablaban de pues si yo mando gallo dije que yo era muy joven, en fin, yo hace muchos años Eres muy joven. pasé por la universidad muchos años, pero sabes, leyendo esto, siento que quizás no he dejado esa época, que hay muchas cosas mías que están todavía allí, cabos sueltos, que la vida nunca va a saldar o a soldar, si quieres. Y ahí estará Murakami. Mauricio, invitar a la gente a que nos siga en las redes sociales, a que converse con nosotros. Planeta de Libros Colombia en cualquier red social, en todas las plataformas de podcast, en el canal de YouTube están los episodios de El Culto. Y también contigo, Mauricio. En la, los espero en mi canal, en YouTube. Entran a YouTube y escriben El Ojo Nuclear. Y ahí encontrarán hasta el momento 100 reseñas de libros, o por lo menos, no, ojo, no son críticas, son reseñas, es mi experiencia de lectura. Porque creo que las reseñas tú encuentras en Google, simplemente pones la obra y te salen un montón de reseñas, pero cómo lo sentiste, compartir cómo leíste la novela, yo creo que es la gente, yo busco mucho eso, cómo viviste tú la novela que yo leí, Ujú. no que me cuentes la trama porque yo ya la leí, ¿no? ¿Cómo la leíste? ¿Qué sentiste tú? Y eso es lo que yo trato de hacer. Pues bueno, nos vemos en el próximo culto con La sombra del viento. Y Ah, quien no ha escuchado La insoportable levedad del ser o el culto a El código da Vinci de Dan Brown, también están ahí. Yo soy Hugo Marroquín. Muchas gracias. yo soy Mauricio Arroyave, muchísimas gracias.
Listo. Muy bien. Molt bé. Lo logramos. Terminamos. Ay, se quedan tantas cosas. Sí,